Ok, bienvenidos, buenas noches con todos. Hoy día arrancamos una nueva serie. Es la serie del anticristo. El hombre de pecado, el hombre de maldad, la bestia, como lo dice el libro de Apocalipsis. Un personaje muy mañoseado, por así decirlo, dentro de Hollywood, dentro de libros, dentro de muchas cosas que buscan crear un fanatismo, una especie de escándalo, de todo ese tipo de cosas que rodea la fanaticada. Todo aquello que es escandaloso, todo aquello que llama al fanatismo. De eso es parte el nombre el anticristo. Por eso hay tantas películas, hay tantos libros y hay tantos videos en YouTube que hablan al respecto. Pero hoy vamos a dar una introducción a este personaje. Esta es la primera clase, es una clase introductoria. No va a ser una clase muy larga con respecto a este personaje, pero a partir de la próxima clase ya vamos a meternos de fondo, porque ya es material un poco más denso, un poco más largo. Pero hoy quiero abarcar ciertas verdades, ciertas cosas importantes con respecto al anticristo y también por qué es apropiado que nosotros estudiemos sobre este tema. Muchas personas en el transcurso de la historia, al escuchar o al ver enseñanzas con respecto al anticristo, han preferido dejarlo de lado, han preferido alejarse porque dicen, ¿qué gano yo estudiando con respecto a este hombre, con respecto a este personaje? Así que lo que vamos a hacer esta noche es empezar a ver por qué es importante estudiarlo y también algunos conceptos principales con respecto al título o al nombre, el anticristo. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Esta es la primera clase, una clase introductoria, y espero que les sea de edificación a cada uno de ustedes. Como ustedes saben, pueden ir dejando sus preguntas mientras vamos avanzando y al final de la clase, porque es una clase corta, voy a tratar de responder todas sus preguntas. Si hay algo que no sé, voy a ser sincero y les voy a decir no sé. Así que anímense a dejar sus dudas, que con todo gusto los voy a leer y tratar de responder. Arranquemos entonces con la primera presentación de este personaje conocido como el anticristo. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver con respecto a este hombre de pecado, a la bestia o al anticristo, es que la identidad del anticristo ha sido debatida a lo largo de los siglos. Unos han pensado que es una persona, una fuerza o un sistema religioso. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Lo iremos repasando en el transcurso de las clases. Algo que tenemos que tener muy claro desde el principio es que no todos los cristianos hoy en día consideran que el anticristo va a ser un personaje futuro, primero, y que tampoco va a ser un personaje real humano. Sino algunas personas van a decir que el anticristo es más bien algo simbólico, algo que es una fuerza del mal, algo que es una institución, pero no un personaje real y futuro en el tiempo. Así que tenemos que tener primero claro eso. Hay personas que no piensan como la mayoría de cristianos en el mundo antiguo. Porque algo que vamos a ver en la próxima clase es cómo los cristianos, a la luz de la historia de la iglesia, han entendido y han estudiado al personaje conocido como el anticristo. Vamos a ver varios escritores de los primeros siglos que tocaron y profundizaron el tema. Y vamos a empezar a ver qué es lo que ellos decían. Y un adelanto es que todos ellos apuntaban a que el anticristo era un personaje real. No era una fuerza, no era una institución, era una persona. Pero tenemos que dejar claro eso. Hay personas que no piensan así. Hay personas que consideran que lo que estoy diciendo ahorita es un error, es una equivocación y que estoy desviando y engañando a la gente. Por eso tenemos que tomarnos el tiempo de ver pasaje a pasaje, clase a clase, lo que otros han dicho con respecto a él y qué es lo que dice la Biblia principalmente con respecto a este hombre. Una de las cosas que tenemos que entender es que el tema del anticristo no es un tema fundamental. Pero como toda escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros, debemos estudiarlo. Nuestros ojos deben estar siempre puestos en Cristo y no en el anticristo. Algo que generalmente se critica a aquellas personas que consideran que la iglesia va a pasar por el tiempo de la tribulación, por el tiempo de la gran tribulación, que ya hemos estudiado cuando estudiamos el tema del rapto, es que más están enfocadas estas personas en buscar quién va a ser este anticristo. Como ellos piensan que van a verlo literalmente, que van a pasar por la persecución liderada por él,
estaban tratando de ver qué líderes políticos podrían ser hoy en día el personaje conocido como el anticristo. Una de las cosas que nosotros criticamos, aquellos que no pensamos que la iglesia va a pasar por ese tiempo, es que nunca vemos en la Escritura ese enfoque de que tenemos que buscar la identidad del anticristo, sino que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, que Él puede venir en cualquier momento. Hemos estudiado la doctrina de la inminencia. La Biblia y los primeros cristianos dejaban claro que en su entendimiento Jesús podía venir por ellos hoy. Y esa es una verdad bíblica. Jesús podría venir por nosotros hoy y tenemos que estar preparados. La venida del Señor es algo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Es algo que Jesús no dejó claro el día y la hora, sino que es algo que teníamos que estar expectantes. Por lo tanto, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús y no en el anticristo. Y alguien podría decir, como leo en el párrafo, esta doctrina no es fundamental. ¿Por qué tendría yo que estudiarla? Primeramente, porque es parte de la Escritura. Y toda Escritura, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para nosotros. Así que lo primero que vamos a ver esta noche es argumentos por los cuales estudiar este tema es muy importante. Vamos a ir viendo paso a paso por qué es importante estudiar el tema, por qué deberíamos discutirlo, por qué deberíamos hablarlo y también por qué lamentablemente hay personas que han hecho un enfoque equivocado del personaje. Así que veamos paso a paso por qué es importante estudiar sobre el anticristo. Veamos varios puntos. Primero, es parte de la Escritura, como ya los dije. Un texto que ustedes tienen que tener muy claro es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice así: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo habla de que la Escritura es inspirada por Dios, una de las cosas que la iglesia en general siempre ha entendido es que la única norma, regla infalible para nuestra fe es la palabra de Dios. Es aquella que es el aliento de Dios, es aquella que es respirada por Dios. Los demás escritos fuera de la Escritura no lo son. Contendrán sabiduría, pero no son infalibles, no son inspirados por Dios. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos el tema del anticristo, nuestra base fundamental tiene que ser la Escritura. Si alguien en el pasar de los años, como cristiano, como parte de la iglesia, ha dicho algo del anticristo que es contrario a las Escrituras, nosotros tenemos que aferrarnos a lo que la Escritura dice y no a lo que un cristiano en los siglos posteriores ha dicho. Porque el único infalible o la única infalible es la palabra de Dios. Así que lo primero es que tenemos que estudiar el tema porque es parte de la Escritura. Así que es útil para nosotros y Dios nos la ha querido dar. Por lo tanto, si Dios nos la ha querido dar, nosotros deberíamos estudiar este tema. Otro punto por el cual nosotros deberíamos estudiar el tema del anticristo es que cuando estudiamos los tiempos finales, vemos que este personaje tiene una prominencia en esos tiempos. Cada vez que estudiamos temas de los tiempos finales que se conocen como la escatología, el estudio de los últimos tiempos, vemos que este personaje conocido como el anticristo tiene una preeminencia. Es un personaje central dentro de la narrativa. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, nos da una pequeña descripción de algo que nosotros vemos en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Y en el capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo dice lo siguiente: que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Acá Pablo no lo llama el anticristo, y eso es algo que vamos a hablar más adelante. Pablo no lo llama el anticristo, sino lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son descripciones para la misma persona. El anticristo se conoce en otras partes de la Escritura como el hombre de pecado y como el hijo de perdición, como por ejemplo en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Y acá nos da detalles Pablo de las características que va a tener el anticristo en los últimos tiempos. Se va a exaltar sobre todo aquello
que se llame Dios o que es objeto de culto. Y dice que de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que el anticristo va a ser un líder político que él se va a proclamar como Dios mismo y él se va a sentar en el templo de Dios. Esto nos muestra que en un futuro que yo pienso es muy cercano, el templo en Jerusalén va a volver a ser construido, va a ser reconstruido, se va a volver a levantar. Porque para que se cumpla esta profecía, tiene que haber un templo en Jerusalén. Hoy en día, los judíos están ya listos para la construcción del templo. El problema está en que el Islam, el mundo islámico, tiene el control en el monte del templo. Y hay dos lugares religiosos del Islam muy importantes en el monte del templo. Está la mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Por lo tanto, no tienen espacio los judíos para construir el templo ahí. Algo tiene que pasar. Realmente no se sabe. Hay especulaciones de qué tiene que pasar para que los israelitas puedan construir nuevamente el templo. Realmente no tenemos algo que podamos decirlo al 100%, pero sabemos que algo va a pasar. Así que en un futuro el anticristo se va a comportar o va a tomar el título de Dios mismo, pero se va a meter al templo de Israel. Por lo tanto, tiene que haber un templo. Así que el segundo punto por el cual deberíamos estudiar el personaje del anticristo es porque tiene prominencia en los tiempos finales. Es alguien con un carácter central en todo lo que va a suceder al final, antes de la segunda venida de Jesús. Estamos hablando de los 7 años antes de la segunda venida de Jesús. Así que también es un tema importante de estudiar por eso. Otro punto que apunté es que la persona del anticristo es enfatizada en toda la escritura. No solo estamos hablando de los tiempos finales, no solo estamos hablando del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Mejor dicho, no solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Porque ahorita hemos hablado mucho del Nuevo, pero también en el Antiguo Testamento vamos a ver figuras, sombras de este personaje. Eso obviamente lo vamos a ver en clases posteriores, pero el Antiguo Testamento también nos muestra sombras del anticristo. Les doy un adelanto. Nimrod es una sombra del anticristo. Nabucodonosor es otra sombra del anticristo. Y hay otros más que tengo en mente, pero lo voy a dejar ahí. Esos dos personajes, se los adelanto, son sombras del anticristo en el Antiguo Testamento. Así que hay aproximadamente 100 referencias al anticristo en los dos testamentos. Después de Jesús, el anticristo es la persona más nombrada en la Biblia. Así que, como es un personaje tan nombrado, es importante estudiarlo, porque lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Otros detalles importantes por el cual deberíamos estudiar este tema. Algunos cristianos piensan que vivirán para verlo. Acá sucede lo que les había dicho anteriormente. Hay cristianos que piensan, yo no soy uno de ellos, que van a ver al anticristo y que van a sufrir la persecución bajo su mandato. Por lo tanto, si ellos estuvieran en lo cierto, porque algo que también hemos dicho es que en temas futuros tenemos que ser humildes y ser sinceros y decir, me puedo equivocar en mi interpretación. Si estos hombres, estos cristianos, están en lo cierto de que la iglesia va a pasar por el tiempo de la tribulación y que van a ver al anticristo y van a ser perseguidos por él, esto significa que es saludable, que es importante estudiarlo, porque así vamos a poder tomar medidas cuando aparezca en escena, saber qué hacer y saber qué no hacer. Y en el libro de Apocalipsis, aunque el texto que voy a leer, yo tengo una postura completamente distinta a la que tienen estos cristianos, estos hombres al leer este texto muestran que la iglesia sí va a pasar por el tiempo de persecución. Y miren lo que dice Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Muchos cristianos hoy en día, sobre todo los post-tribulacionistas, consideran que este pasaje enseña a aquellos cristianos que han sufrido la persecución bajo el anticristo. Yo considero que ellos no son cristianos pertenecientes a la iglesia, sino que son creyentes ya cuando la iglesia ha sido arrebatada.
Si quieren saber más al respecto, los animo a seguir mis clases del rapto de la iglesia en mi canal de YouTube, Horacio Urteaga. Son 11 clases que tenemos ya subidas a YouTube. Así que, si vamos a pasar por la persecución del anticristo, obviamente tenemos que estudiar el tema. Si no, ¿cómo nos preparamos? Otra cosa más que he puesto es que se ha caído en sensacionalismo y en una caricaturización. ¿A qué me refiero? Si nosotros no estudiamos el tema, le vamos a creer a cualquier persona que nos toque el tema del anticristo. Vamos a ver una película de Hollywood con respecto al anticristo y vamos a creer que lo que nos está presentando esa película es verdad. ¿Por qué? Porque somos ignorantes al tema. Así que al ver la pluralidad de películas, libros, videos en YouTube, en las redes sociales con respecto a este personaje, nosotros tenemos que tener una postura clara, hacer un buen estudio, porque nos podemos desviar por culpa de estas caricaturizaciones, de este sensacionalismo que ha surgido alrededor de este personaje, alrededor del anticristo, alrededor de la marca del 666 y cosas semejantes. Por lo tanto, para tener una idea centrada, correcta de lo que la Biblia enseña, tenemos que estudiarlo. Y por último, este ha sido un tema de estudio desde el principio de la iglesia. Cuando nosotros vemos a los primeros cristianos, escritores, cuyos registros, cuyos libros han quedado hoy para nosotros, vemos que ellos tocan el tema del anticristo. Por ejemplo, estuve leyendo el 5º libro de Contra las herejías de Ireneo de León y él habla muchísimo del anticristo. Él habla muchísimo acerca de él y les adelanto que él considera que el anticristo va a ser un personaje judío. Él considera que el anticristo va a ser de la nación de Israel y que va a ser de la tribu de Dan. Esa es la postura de Ireneo de León, que fue el obispo de León en el siglo II, más o menos. Otro escritor de los primeros siglos es Hipólito. Hipólito fue discípulo de Ireneo. Por lo tanto, Hipólito, al tener ese discipulado de Ireneo, también tiene una postura similar a la de Ireneo con respecto al anticristo. Hipólito es alguien que fue, por así decirlo, el primero en escribir un tratado completo con respecto al anticristo. Él tiene un estudio, un escrito completo, podríamos decir un libro completo sobre el tema del anticristo. Y su libro se llama Sobre Cristo y el Anticristo. Es el primer registro histórico completo sobre este personaje, escrito por un padre de la iglesia, Hipólito de Roma. Así que la iglesia lo ha ido estudiando constantemente. Por lo tanto, si ha sido un tema de estudio constante en el transcurso de la historia de la iglesia, debería ser un estudio personal para nosotros también. Así que estos son los argumentos que quiero presentarles a ustedes esta noche del por qué es importante estudiar el tema. No es un tema cualquiera, es un tema que tiene relevancia para nosotros y que deberíamos estudiarlo por las distintas razones que hemos visto en este momento. Así que, con este marco del por qué deberíamos estudiarlo, vamos a ver, para luego leer sus preguntas con respecto al tema, vamos a leer los pasajes principales que hablan con respecto al anticristo. Vamos a dar como una introducción los pasajes principales, leerlos, para luego terminar la enseñanza, así que es una enseñanza introductoria, y poder leer sus preguntas. Veamos qué o quién es el anticristo. Como ustedes saben, como ya les he dicho, hay personas que consideran que el anticristo es una fuerza, que el anticristo no es una persona real, o algunos piensan que el anticristo sí fue una persona, pero que su profecía ya se cumplió en el pasado. Pero acá vamos a ver lo que la Biblia nos dice con respecto al anticristo. Primero definamos los términos. Anticristo, si uno suma las dos frases que se usan para esta palabra, en griego sería anti y Christus. Anticristus tiene el significado doble. Es alguien que está en contra de Cristo o alguien que está en lugar de Cristo. Repito, alguien que está en contra de Cristo, alguien que está en contra de Jesús, pero también alguien que está en lugar de Jesús. Y esto tiene mucho sentido cuando leemos 2 de Tesalonicenses, donde vemos que Pablo dice que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a meter en el templo de Dios y él se va a proclamar Dios. Por lo tanto, cabería muy bien el término en lugar de Dios. Pero también es alguien contrario a él, como lo vamos a ver en el apóstol Juan en sus primeras cartas. Así que tiene este doble significado, en contra de Cristo y en lugar de Cristo. Eso es lo que significa la palabra anticristo. Acá viene algo recontra interesante.
El único que usa esta palabra en sus cartas es el apóstol Juan, en primera y segunda de Juan. Este es un tema muy importante, o un dato muy importante, porque yo he estado leyendo un libro que la verdad deja mucho que desear, lamentablemente para los que pensamos como yo. Es un libro que se llama Repensando la Escatología. Es un libro que obviamente no cree en el rapto de la iglesia, no cree en muchas cosas que considero que son correctas a la luz de la Biblia de los últimos tiempos, pero este escritor considera que como el único que usa la palabra anticristo es Juan, cuando Pablo se refiere al hijo de pecado o al hombre de perdición, se está refiriendo a otro personaje. El anticristo y el hijo de perdición o el hombre de pecado son personas o personajes o descripciones distintas. Cuando Juan habla del anticristo, no se está refiriendo a ese personaje futuro, que el libro de Apocalipsis lo llama la bestia. Así que hay personas, les adelanto esto, que ustedes capaz en algún momento van a leer libros que no consideran que el anticristo y el hijo de perdición sean el mismo. Vamos a ir viendo estudio tras estudio que la postura correcta, a la luz de la Biblia y a la luz de la historia de la iglesia, es que el anticristo y el hijo de perdición son la misma persona. Solamente son títulos distintos. Pero si alguien les preguntara a ustedes, la palabra anticristo, ¿dónde aparece en la Biblia? Tendríamos que ser sinceros y decir que el único que usa esta frase es el apóstol Juan. En primera de Juan y en segunda de Juan. Nada más. Pablo nunca lo llama el anticristo. Nadie, además de Juan, lo llama el anticristo. Solamente Juan. Pablo lo va a llamar el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y en el Apocalipsis, Juan mismo, que es el que escribe Apocalipsis, lo va a llamar la bestia. Así que el único lugar donde encontramos que este hombre es denominado el anticristo es en primera y segunda de Juan. Tenemos que dejar eso muy claro desde el principio, para que no haya confusiones ni equivocaciones. Ahora, leamos los pasajes en los que Juan se refiere al anticristo y vamos a ver qué enseñan cada uno. Arranquemos con el primero, que es primera de Juan 2:18. Miren lo que Juan le dice a los cristianos de su época. Dice, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. El apóstol Juan, algo que él enseña, es que nosotros desde la venida de Cristo, de su muerte y su resurrección, hasta ahora estamos en los últimos tiempos. Una cosa que es importante enmarcar en este momento es esto. Desde el tiempo del apóstol Juan hasta ahorita estamos en los últimos tiempos. Si alguien te dice, nosotros estamos en los últimos tiempos, tú le tienes que responder, sí, estamos en los últimos tiempos desde el tiempo del apóstol Juan. Por lo tanto, el hecho de que veamos señales que hay cosas que se están cumpliendo, no nos indica necesariamente que Jesús podría venir por nosotros hoy, o que el anticristo podría aparecer en escena. Podrían pasar 10 años, 20 años más, realmente no lo sabemos. Porque los últimos tiempos han empezado desde la venida, muerte y resurrección de Jesús. Y eso es algo que el apóstol Juan deja muy claro. Ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en la última hora, lo llama él. Y él dice, y así como oyeron que el anticristo viene, noten, el anticristo. La iglesia cristiana del tiempo del apóstol Juan sabía que iba a haber un anticristo futuro. Iba a haber un hombre que es el anticristo. Ese hombre viene en el futuro. Pero así como ellos han oído que ese hombre viene, también ahora, dice Juan, en ese tiempo, en el tiempo de Juan, han surgido muchos anticristos. O sea, hay personas que tienen, por así decirlo, la misma descripción, el mismo carácter, las mismas actitudes, el mismo propósito que ese futuro anticristo. Juan muestra, hay un anticristo en el futuro, pero hoy en día hay muchas personas que tienen ese mismo espíritu, por así decirlo. Un espíritu contrario a Cristo y que se quiere levantar en lugar de Cristo. Así que Juan, con este versículo nos está mostrando si hay un anticristo futuro. Pero, así como hay un anticristo futuro, en el transcurso de la historia se han levantado varios anticristos. En el tiempo de Juan y en los tiempos posteriores. Alguien que muchos identifican como un tipo de anticristo es Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue alguien que tuvo muchas características similares al personaje futuro conocido como el anticristo. Sí que él podría haber sido como el anticristo de su época, pero no es el anticristo final. Para que se cumpla los requisitos para el anticristo final,
Primero, como ya hemos visto, tiene que haber un templo en Jerusalén. Así que mientras no hay un templo en Jerusalén y se levanten líderes políticos, realmente ese puede ser un tipo de anticristo, pero no es el anticristo final. Así que en este primer pasaje, Juan nos está mostrando eso. Hay personajes que se levantan en el transcurso de la historia con las mismas características del anticristo, pero va a haber uno futuro. Ese es el anticristo final. Eso es lo primero que vemos. Segundo pasaje, primera de Juan 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Una de las características que nos muestra Juan con respecto al anticristo o aquellos que son tipos de anticristo es que ellos niegan que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador y que niegan, por así decirlo, al Padre y al Hijo. Niegan a Dios por completo. No consideran que Jesús realmente sea Dios. Algunos considerarán que Jesús realmente no vino, no existió, pero niegan la divinidad. ¿Por qué? Porque el tipo de anticristo generalmente tienden a ser ateos y también tienden a buscar adoración personal. Por lo tanto, una característica de los anticristos y del anticristo final es que ellos van a negar al Padre y al Hijo. Van a negar a Jesús. Van a negar su existencia, su realidad, van a negar todo lo que tiene que ver con respecto a Él, al punto que van a perseguir a aquellos que proclaman a Jesús. Y eso sería una característica que podría intuirse de este texto. Si es una persona que niega al Padre y al Hijo, va a tratar de silenciar a todos aquellos que prediquen acerca de Él. Así que esa es otra característica que nosotros vemos del anticristo en la Biblia. Y estamos viendo la Escritura. Segundo o tercer pasaje de primera de Juan 4:3 dice lo siguiente. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Acá Juan también está mostrando, como ya les dije, que el anticristo es un personaje futuro final, pero que en cierto sentido hay un espíritu del anticristo. Hay este tema de influencia espiritual que guía a ciertos personajes a negar la divinidad de Jesús, a negar a Dios, a perseguir a la iglesia, a perseguir a los creyentes. Y acá Juan está diciendo, toda persona que niega que Jesús es Dios o es de Dios, ese es el espíritu del anticristo. Una de las cosas que nosotros vamos a ver en muchas sectas es negar la Trinidad y es negar la divinidad de Jesús. Es algo característico desde los primeros siglos de la historia. Uno de los eventos más importantes en la historia de la iglesia fue el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea en el año 325, donde se combatió la herejía arriana. La herejía arriana enseñaba que Jesús era un ser creado, que Él no era de la misma naturaleza que el Padre, y por eso la iglesia tuvo que combatir esa herejía. Por lo tanto, una de las cosas que vemos en este pasaje es que el anticristo va a tratar de confundir todo lo que tiene que ver con respecto a Jesús. Su divinidad, la Trinidad, va a perseguir a los cristianos. Eso es parte del espíritu del anticristo. Todos aquellos que sean tipos del anticristo van a tener esas características. Y el anticristo final también las tendrá. Y por último, segunda de Juan 1:7. Dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Una de las cosas que Juan está mostrando acá es que ese espíritu del anticristo en ciertas personas y en el anticristo final va a ser negar que Jesús ha venido en carne. Acá hay una discusión, porque hay personas que dicen que este versículo enseña que el anticristo va a negar que Jesús realmente fue un hombre real, que Él nunca vino. Y otros dicen que lo que va a negar el anticristo es que Jesús va a venir por segunda vez. Hay ese tipo de discusión con respecto a este versículo. Algunos dicen, el anticristo va a negar que Jesús va a volver. No tienen que esperar a Jesús, Él no va a volver. Eso es una mentira. Y otros dicen, no, que el anticristo va a negar que Jesús realmente existió, que Él nunca vino en carne. Una variación de esta postura es la postura gnóstica. La postura gnóstica fue una herejía también en los primeros siglos que enseñaba que Jesús realmente nunca vino en carne, sino que Él vino espiritualmente. Al punto que ellos decían que cuando Jesús caminaba por la playa, no dejaba huellas, porque era espíritu. Y ellos enseñaban que todo lo físico es malo. Eso obviamente es parte del espíritu del anticristo, negar que Jesús vino en carne.
Así que en estos pasajes, que son los únicos que usan la palabra anticristo, vemos varias características. Viene un anticristo final, se están levantando otras personas con un espíritu como el anticristo y van a negar la divinidad de Jesús, van a negar que Jesús realmente existió, que va a volver por segunda vez y cosas semejantes. Así que concluyendo, el anticristo final aún no venía en los tiempos de Juan. Por eso dice, ustedes han oído del anticristo que vendrá, pero hoy, dice Juan, se han levantado muchos anticristos. 2. En su presente habían muchos anticristos. 3. El anticristo por naturaleza es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el anticristo, y esto se los adelanto, es alguien que está poseído por el mismísimo Satanás. Es interesante que cuando nosotros estudiamos estos personajes históricos que han sido como sombras del anticristo, siempre han tenido que ver con cosas demoníacas. Siempre han tenido que ver con espiritismo y con cosas satánicas. Y el anticristo al final va a ser alguien poseído por el mismísimo Satanás. Escuchen esto, por el mismísimo Satanás. Si es alguien que está siendo manipulado, pero a un nivel muy superior al del mundo hoy en día, por el mismísimo Satanás. 4. Su mensaje es una negación de la persona de Jesús. Y 5. Él niega que Jesús ha venido o volverá al mundo. Por lo tanto, en estos pasajes, que son los únicos que se usa la palabra anticristo, ya vemos varias descripciones que nos ayudan a entender quién es este futuro personaje. En la próxima clase, lo que vamos a ver es ya cómo la iglesia lo ha entendido en los primeros siglos. ¿Qué es lo que los primeros escritores como Ireneo, como Hipólito de Roma, como Cirilo de Jerusalén han dicho en sus estudios del anticristo? ¿Qué características mostraban? ¿Qué textos usaban del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Y a qué conclusiones llegaban ellos? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase porque sería abarcar mucho tiempo en esta primera introducción. Así que lo vamos a dejar ahí. Si tienen preguntas o comentarios, los animo a dejarlos en la sección y vamos a tratar de leerlos y resolver sus dudas. Así que muchas gracias por la atención que me han prestado. Vamos a ver si tienen alguna pregunta, cualquier pregunta que tengan ustedes con respecto al anticristo. Por favor, háganmela saber. Vamos a, voy a subir un ratito los comentarios para tratar de ver sus preguntas. Ok, ya me puse al día. Ok. Pitch, ¿cómo estás? Buenas noches. Llegaste a tiempo, Pitch. Bienvenida. Ares dice, ¿dónde se puede ver las otras clases? Soy nuevo. En mi canal de YouTube, Horacio Urtiaga Ares. Beto dice, también un buen libro es Babilonia, cuna de la idolatría. Ok, no lo he leído. Creo que lo he leído hace años, pero ya no me acuerdo nada de este Beto. Beto dice, pero no habrá nada ni compararse con la palabra de Dios que es viva y eficaz. Ok, vamos a leer otros comentarios por aquí. Ok, vamos a ver. Sammy dice, ¿el cuerno pequeño de Daniel? Sí. También tengo los estudios de todo el libro de Daniel. Ahí toco un poco el tema. Capítulo 7, por ejemplo, capítulo 8 del libro de Daniel habla sobre la persona del anticristo. Obviamente en la temática del estudio de este personaje vamos a ver esos pasajes. Pero si ustedes se quieren adelantar y ver el estudio completo del libro de Daniel, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Pero sí, Sammy, el cuerno pequeño es una descripción del anticristo. Rey Chafa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Rolo, bienvenido. Dios te bendiga también, Rolo. Ok, vamos a ver. Sammy dice, Jesús nunca habló de un tercer templo. Personalmente, Sammy, sí habló de un tercer templo. ¿En qué momento? Eso sería lo que me viene a la mente ahorita, porque no lo tengo fresco. Pero en Mateo capítulo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13, vemos que Jesús cita el texto de Daniel donde nos cuenta que el anticristo va a cometer la abominación desoladora. Cuando estudiamos qué es la abominación desoladora, es lo mismo que se está refiriendo Pablo en 2 de Tesalonicenses. Meterse al templo y proclamarse Dios. Por lo tanto, en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, Jesús ya está explicando que va a haber un tercer templo. Porque él está citando a Daniel como algo que aún no se ha cumplido, como la abominación desoladora, que habla sobre el anticristo. Gaby Lucero pregunta, ¿y el templo no se podrá construir en otra parte de Israel? Hay algunos que argumentan que sí, que han empezado a encontrar ruinas que pueden dar pie a que los judíos digan, ya, vamos a construir el templo en este lugar
para ya no chocar, por así decirlo, con los musulmanes. Pero realmente no sabemos. El tiempo lo dirá. Sammy dice Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un personaje histórico que algunos toman como una sombra del anticristo. Pienso que es acertado. El libro de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, nos habla de este personaje histórico y es alguien que se metió al templo de su época y sacrificó un cerdo en ese lugar y mató a un montón de judíos. Así que Antíoco Epífanes sí cabería en la descripción de Juan como un anticristo que se ha levantado en la historia. Mi hermano o Miguel Urtiaga dice, pero Nabucodonosor proclamó a Dios en un tiempo, ¿no? Si más o menos entiendo tu pregunta, Miguel, lo que estás diciendo es si Nabucodonosor en algún momento confesó a Dios. Si esa es la idea con tu pregunta, sí, Nabucodonosor es un tipo del anticristo, pero él se llegó a convertir. Él fue alguien que se arrepintió. Es algo que no va a suceder con el anticristo. El anticristo no se va a arrepentir. Nabucodonosor sí se arrepintió. Pero es interesante que cuando uno estudia las medidas de la estatua de oro que se hizo Nabucodonosor, vemos la medida 666. Pero eso es algo que veremos más adelante. Pranasico dice, Nicolas Cage, teólogo, dice. Ok. Silvestre, eso, ok. Ok, Sammy dice, y la postura de Justino Mártir. Justino Mártir, Sammy, considera que el milenio es algo real, pero no tengo muy claro cuál es su postura con respecto al anticristo. Recién he planeado y he leído la introducción a sus primeras apologías, pero aún yo no las he leído. O sea, te soy sincero, Justino Mártir es alguien que recién estoy leyendo, es alguien que recién estoy empezando a ver cuáles son sus posturas. Todo lo contrario con Ireneo y con Hipólito, que yo ya he leído su material. Robert, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero ahí en el quinto sello, dice él, dice que los que claman también murieron por la palabra de Dios, o sea, no son los arrebatados. Sí, esa es la postura que yo sostengo, Robert, que los que vemos en el sello son creyentes, pero ya cuando la iglesia se ha ido. Como ustedes saben, los que vienen siguiendo estas clases, yo considero que el rapto de la iglesia va a suceder antes de todo este tiempo de tribulación. Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios te bendiga también. Ares dice, hoy en día hay algunos que dicen ser el Cristo. Sí, y eso es algo que Jesús predica claramente en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que se van a levantar muchos falsos cristos, pero que cuando les digan a los discípulos, mira, ahí está, mira acá, mira por allá, no les crean, porque la venida del Señor será como un relámpago, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser un evento que todo el mundo lo va a ver. Por lo tanto, toda aquella persona que diga que es Cristo está mintiendo, porque no está cumpliendo lo que Jesús anunció cuando Él vuelva. Maga dice, muchos dirán que son Jesús. ¿Cómo reconocerlo en llegado el momento? Una de las cosas, Maga, que considero que es importante entender es leer Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Son pasajes paralelos. Ahí Jesús da clara las señales que lo van a preceder, que van a aparecer antes de su venida. ¿Y cómo va a ser su venida en sí misma? Nadie va a poder confundirse cuando Jesús vuelva. Eso es un hecho. Jesús primero viene por su iglesia, desde las nubes, y nos lleva. Pero cuando Él vuelva ya con su iglesia, va a venir, pero en un momento donde el mundo está prácticamente hecho pedazos. Por lo tanto, la venida de Jesús no va a ser algo que la gente va a dudar. Va a ser algo recontra claro. Y yo te animo más a leer Mateo 24. Si quieres solo Mateo 24. Apocalipsis capítulo 19, por ejemplo, que nos relata la segunda venida de Jesús. Así que ahí tú vas a tener claro más o menos el panorama de cómo es la segunda venida, de cómo es la aparición de Jesús, para que no caigas en el engaño cuando alguien diga, yo soy Jesús. Sammy dice, eso es futurismo, teoría del jesuita Francisco Rivera. Sammy, no estoy seguro si mi hermano ya subió la última clase del rapto, que es la clase 11. Te animo a verla, porque en la clase 11 lo que he hecho es mostrar los padres de la iglesia que consideraban el rapto de la iglesia y que eran futuristas, como por ejemplo Ireneo de León, como por ejemplo Efraín el Sirio y como por ejemplo Eusebio de Cesarea. El futurismo como tal no es una postura moderna, es una postura que la encontramos desde los primeros siglos. Eran premilenialistas y algunos eran pretribulacionistas, que consideraban el rapto como un evento separado de la segunda venida y que nosotros no íbamos a ver al anticristo.
Si hay solamente un padre de la iglesia que es futurista, ya se desbarata todo el tema de que es una invención jesuita o que nació con John Nelson Darwin en los años 1800, pero trato de presentar 3 padres de la iglesia de los primeros siglos que son futuristas y que creen en un rapto y un rapto pretribulacional, como por ejemplo Efraín el Sirio y como Eusebio de Cesarea. Así que te animo a ver la clase 11 del rapto, donde doy ese argumento, porque es una idea equivocada la que el futurismo es algo nuevo. Ares dice, sacrificar un cerdo, que en esa época era un animal inmundo, ¿sería una abominación en esa época? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Ares. El hecho de que Antíoco Epífanes haya hecho ese sacrificio era para burlarse del pueblo de Israel, para atacarlo, para mofarse de él, para mofarse de Dios, y puso una estatua de Zeus dentro del templo. Por lo tanto, es una sombra de la abominación desoladora. Algunos pensaban de que en Antíoco Epífanes se cumplió esa profecía, pero Jesús, en Mateo 24, enseña que la profecía como tal aún no se ha cumplido. Lo de Antíoco Epífanes fue una sombra, pero el anticristo final va a ser el que va a cometer la abominación desoladora. Irving Morales dice, ¿será judío? Ireneo de León, Hipólito consideraban que sí. Yo personalmente me inclino más a que es gentil, pero ellos tenían sus razones y las argumentan. Ireneo, por ejemplo, dice que Jesús va a ser judío, que el anticristo va a ser judío porque Jesús dijo, yo que he venido en mi nombre no me aceptan. No, yo que he venido en el nombre del Padre, en el Evangelio de Juan está, yo que he venido en el nombre del Padre me rechazan, pero alguien que venga en su propio nombre, a ese sí aceptarán. Ireneo decía, es una muestra que el anticristo va a ser judío. Y también mostraban que el anticristo iba a ser de la tribu de Dan, porque la profecía en Génesis capítulo 50, si no me equivoco, que es la profecía de Jacob en su testamento, muestra que Dan es una serpiente, y en los 144.000 la tribu de Dan no aparece. Ireneo dice que es como juicio, porque de esa tribu va a nacer el anticristo. Esas eran sus posturas de él. Yo personalmente me inclino más a que va a ser gentil, porque las sombras del anticristo en el Antiguo Testamento siempre son gentiles. Nimrod, Nabucodonosor, Antíoco Epífanes son gentiles. Así que me inclino más a pensar que es gentil, pero el tiempo lo dirá. Jair Sosa, buenas noches. Dice, la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia son eventos distintos. Yo considero que sí, Jair, y he tratado de hacer 11 clases para mostrar la doctrina del rapto y por qué considero que son 2 eventos distintos. Ares, Horacio, ¿cómo haces para aprender las citas bíblicas? Yo no puedo aprender, me olvido. Bueno, la verdad creo que es ayuda de Dios, la verdad. Porque mi esposa es testigo que para otras cosas tengo una memoria pésima. O sea, yo no tengo una buena memoria. Y el hecho de que me pueda acordar cosas, eso implica que es Dios el que me está ayudando, ¿no? Y por el don y el llamado que Él ha hecho. No por mi habilidad, la verdad. Porque para otras cosas, pésimo soy. Sammy dice, el cuerno pequeño es Roma, por lo tanto, el AC es europeo, o el anticristo es europeo. Bueno, Sammy, tu postura es contraria a lo que los primeros cristianos creían, ¿no? Una de las cosas que he dicho al comenzar la clase es que hay personas que consideran que el anticristo en sí mismo es una fuerza, una institución, y hay algunos que piensan que es una persona. A menos que te esté entendiendo mal. Creo que sí te estoy entendiendo mal. Creo que la idea en tu comentario es que el cuerno pequeño es parte del Imperio Romano y por lo tanto el anticristo es europeo. Creo que ese es tu comentario, y perdóname, porque creo que lo había leído mal, lo había entendido mal. Y lo que dices a mí es cierto en ese sentido. Cuando nosotros estudiamos Daniel capítulo 7, tengo un estudio en YouTube, vemos que la bestia es el Imperio Romano. La última bestia, la cuarta bestia. Y de esa bestia van a salir 10 cuernos, que van a ser 10 reyes. Dentro de esos 10 reyes, 3 van a ser tumbados por ese cuerno pequeño que va a salir. Por lo tanto, sabemos que el anticristo va a nacer o va a surgir de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 también nos muestra eso. Es más, yo considero que cuando estudiamos Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, nos hace un panorama más claro de dónde específicamente va a ser el anticristo y que va a ser de lo que fue el Imperio Seleucida. Pero ya es demasiada información, los animo a revisar mis estudios de Daniel para que lo tengan claro. Nicolai dice, ¿el anticristo va a hablar de Dios? Sí, va a hablar de Dios para negarlo a él y para él proclamarse como Dios. Gaby, que es mi esposa, ella dice que certifica que tengo mala memoria.
Ares dice, amén, bueno, Dios te siga bendiciendo. Igual a ti, Ares, qué bueno tenerte por acá, qué bueno que has podido estar en estas clases. Nicolai dice, el anticristo va a hablar de Dios y va a decir creer. Raúl dice, el espíritu del anticristo es el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne. ¿A qué se refiere? Voy a releer tu pregunta. Raúl dice, el espíritu del anticristo es el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne. ¿A qué se refiere? Una de las cosas que dije en la clase, Raúl, es que hay dos posibilidades. Que el anticristo niegue la existencia de Dios o que el anticristo niegue la existencia de Jesús como personaje histórico, que realmente él no ha venido en carne, que realmente no vino, o también que el anticristo, que Jesús no va a volver, que Jesús no va a venir en su segunda venida. Hay dos posibilidades ahí, hay discusión entre los cristianos con respecto al sentido del texto. Personalmente pienso que se puede tomar de las dos maneras. El anticristo va a negar que Jesús es alguien real y también que por lo tanto no va a volver. Así que a eso se refiere el texto. Y también hay una enseñanza gnóstica que niega que Jesús vino físicamente, sino que era espiritual nada más. Así que también podría entrar ahí eso, pero realmente no sabemos. Pero va a negar todas las verdades bíblicas de Jesús. Nicolai dice, el anticristo va a usar a Dios para que las personas crean que es un seguidor fiel. El anticristo va a hablar de Dios, va a ser un falso Mesías. Para nada, Nicolai, y eso lo encontramos en el libro de Daniel. Porque una de las cosas que el libro de Daniel nos dice es que el anticristo va a blasfemar contra Dios y contra los habitantes del cielo. Por lo tanto, si el anticristo blasfema contra Dios, no va a hablar bien de Dios. Te animo a leer Daniel capítulo 7 y si quieres estudiarlo conmigo en mi canal de YouTube. Buenas noches, Eunice. Sí, llegaste un poquito tarde. Irving pregunta ¿cuándo es el próximo live? El próximo live del anticristo va a ser el próximo jueves a las 7 de la noche, hora Perú. Así que estás invitado, Irving. Y a veces hago live en las noches para preguntas y respuestas bíblicas. Y en las mañanas, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, estamos estudiando Marcos. Pero es un live cortito de media hora nada más, como un devocional. Esos son los tiempos que uso la cuenta de TikTok. Jair Sosa dice, el anticristo necesariamente tiene que tener descendencia judía para que engañe a los judíos. Sí, Jair, los que consideran que el anticristo va a ser judío, concuerdan contigo. Ese es parte de su argumento. Cristo está a las puertas, bienvenido. Algunos dicen que el anti es Jared Kushner. ¿Realmente no lo podemos saber? Yo creo que darles nombres o identificar al anticristo hoy en día, yo creo que no es sabio. Lo más probable es que nos equivoquemos y confundamos a aquellos que recién están entendiendo el tema. Porque van a decir, ¿por qué los cristianos siempre dicen que es uno, siempre dicen que es otro? Al final no quiero estudiar el tema del anticristo, porque la verdad es que al final todo el mundo se equivoca. Mejor es ser sabios y decir, realmente no lo sabemos. En un futuro, con las señales que vamos a ir estudiando, podremos saber quién es, pero ahorita no tenemos claro. Por ejemplo, yo estoy 100% seguro que para saber quién es el anticristo, primero tiene que levantarse la alianza de 10 naciones de Daniel capítulo 7. Si no hay esa alianza, ¿para qué me voy a estar preocupando del anticristo? Como dije al principio de la clase, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús y no en el anticristo. Estudiamos el anticristo porque es edificante para nosotros, porque es la palabra de Dios y por todas las cosas que hemos visto al principio, pero tratar de averiguar quién es hoy en día en la historia no tiene sentido. La alianza de 10 naciones aún no se ha formado, así que no lo vamos a poder saber. Sammy dice, blasfemia es hacerse pasar por Dios. Nicolai dice, eso mismo, blasfemia va a usar la palabra de Dios en mano, es decir, va a decir creer solo para burlarse. Eunice dice que ella piensa que es Jared Kushner. Mi hermano dice que es Jared Leto, es un actor de Hollywood. Gaby hace la broma venezolana, obviamente, que es Maduro. Yo sí lo tengo claro, dice Nicolai. Yo sí sé quién y cómo será el anticristo en su conducta. Ok, Nicolai, qué bueno. Ok, esa alianza se formó después de la caída del Imperio Romano. Ok, Sammy tiene una postura, para los que están leyendo los comentarios de Sammy, obviamente yo ya sé porque Sammy me lo he ido comentando antes, Sammy tiene una postura completamente distinta a la mía con respecto a la interpretación del libro de Daniel. Yo me apego más a la tradición histórica o a la interpretación histórica. Sammy más se enfoca en que todo se ha cumplido con el Imperio Romano. Yo personalmente discrepo con la postura de Sammy, es mi hermano en la fe, pero discrepamos en eso. Y voy a tratar de argumentar mi postura, porque yo considero que la postura que tiene Sammy es la incorrecta y porque considero que la mía es la correcta. Pero como siempre digo, en cada live que hablo de escatología, yo me puedo equivocar, yo puedo estar equivocado.
Así que tenemos que presentar argumentos y buscar siempre la verdad. Al final sabremos quién de los dos estuvo en lo correcto o si otra persona no lo estuvo. Pero personalmente considero que yo estoy en la postura correcta, si no, no creyera lo que creyera. Así que vamos a ir clase a clase, argumentando, viendo qué es lo que la Biblia y los padres de la iglesia nos enseñan con respecto al anticristo. Así que muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Vamos a dejarlo ahí esta noche. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima clase para estudiar un poco más acerca de este personaje bien interesante. Que Dios los bendiga. Bye bye.